Hoy vamos a hablar de nuestra columna que se llama Farcsantes. Aquí está. Esta es la columna, Farcsantes, a propósito del rearme de las FARC. Eso sí, esta noticia pues nos sorprendió esta semana porque nos confirmaba algo que ya sabíamos que estaba ocurriendo. Sin embargo, era algo que ya se había anunciado que venía, y era lo que estaban haciendo Márquez, Santrich, Romaña, el Paisa, desde que se esfumaron, desde que escaparon, desde que desaparecieron del radar. Farcsantes se llama mi columna de este fin de semana, 818. Cuando tengamos 1000 personas empezamos a ver por acá. Marlen, un abrazo. César, gracias, un abrazo muy especial. Desde Bucaramanga, Rodolfo José Hernández, un abrazo, claro que sí. Gerson Ospina, Eduardo Ortega, César Augusto, un abrazo. Jaime Hernán, ¿desde dónde se están conectando a esta hora? 828 personas conectadas en este momento, para que hablemos de los Farcsantes. Farcsantes. Luis Armando, un abrazo. Luigi, Jorge. Muy bien, vamos a leer la columna. Dice así, Farcsantes. Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa, Romaña y toda la manada de bandidos que aparecen en un video anunciando su rearme, traicionaron a Colombia y al mundo. También traicionaron a su propia gente. Ellos fueron los que le fallaron al proceso de paz y son los responsables de las consecuencias que su traición traiga para los acuerdos. Pero esa imagen retadora, armados hasta los dientes, amenazantes y disfrazados con un discurso melcochudo de Robin Hood de quinta, no habría sido posible si la justicia colombiana hubiese sido eficaz. Eso es muy importante. No estaríamos viendo ese video si la justicia hubiese sido eficaz. Estos bandidos deberían estar presos y extraditados. ¿Saben por qué? Por narcos. Pero los protegieron, les dieron tiempo, garantías sin límite y los dejaron volar con la excusa de estar cuidando la paz. Con esa actitud, las autoridades se convirtieron en cómplices de quienes traicionaron los acuerdos. Ese no puede ser el camino. Ya está demostrado que así no se cuida la paz. La paz se cuida con generosidad y severidad a la vez, no con la debilidad del Estado, no con el silencio y la inoperancia de la justicia. Quizás, estos reincidentes de la nueva Marquetalia nunca estuvieron realmente en el proceso. No olvidemos a ese Márquez desconfiado y terco durante la negociación en Cuba, que despreció la curul aquel 20 de julio del 2018, esa curul de senador que ganó automáticamente por firmar la paz. Ocurrió aún en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Era obvio, Márquez huyó de la extradición tras la captura por narcotráfico de Santrich y de su sobrino Marlon Marín durante el gobierno Santos. Lo absurdo es que haya tenido más de un año para rearmarse y que ninguna autoridad haya sido capaz de dejarlo en evidencia, sacarlo del proceso y ponerlo tras las rejas. ¿Qué pasó con la inteligencia? Él se aprovechó de la laxitud del acuerdo, mientras Márquez planeaba volver a disparar contra los colombianos. Aquí, la JEP le seguía el debido proceso transicional y sus aliados políticos lo defendían. El escenario perfecto para un bandido. Jesús Santrich es una de las mayores vergüenzas del proceso. Un narco que bajo el paraguas de desmovilizado y de discapacitado se mostró indefenso, mientras negociaba toneladas de cocaína con el cartel de Sinaloa. La estrategia le funcionó. La JEP fue ciega, ordenó su libertad, no vio las pruebas y frenó su extradición hacia los Estados Unidos, lo blindó, le creyó su voluntad de paz. De no ser así, el congresista Santrich
estaría respondiendo ante una corte de ese país. Pero libre, con el fusil terciado, panzón y lleno de ira y venganza, este hombre es de nuevo una amenaza. Este congresista, no olvidemos que es congresista de la República. Le fue muy fácil volarse por aquella ventana y esconderse en Venezuela, porque aquí se dejaron engañar por el viejecito en silla de ruedas que deprimido quiso quitarse la vida antes que dejarse extraditar. De hecho, el día que publicaron el video anunciando su rearme, la única orden de captura que estaba vigente era la de Santrich en la Corte Suprema, emitida cuando ya se había escapado. Un disparate, definitivamente, por el que nadie responde. Hoy se conoció un video de aproximadamente 6 minutos, en el cual Santrich anuncia con bombos y platillos que se va a lo que llama la lucha armada. Anuncia su rearme y con voz trémula anuncia que lo que necesita Colombia es una constituyente. Bandido. Romaña y el Paisa, de los más sanguinarios en las FARC, posaron de cultivadores bonachones y poco a poco se fueron alejando hasta quedar protegidos por el régimen de Maduro. Esos son narcos, secuestradores y asesinos fríos, que solo saben infundir terror y ver correr sangre, no importa de quién sea. Solo para no perderlo de vista, Romaña es el del Frente 53 y el mismo de las pescas milagrosas. Y el Paisa es el de la Teófilo Forero, sí, el de la bomba en el Nogal. Son unos bárbaros. La presencia de John 40 en el video solo anuncia que el combustible de los rearmados será el narcotráfico. Ellos lo único que están maquinando ahora es cómo hacer daño, protegidos por Maduro y aliados con cuánto bandido se les atraviese, como el ELN, por ejemplo, o los disidentes de Gentil Duarte. Que la búsqueda de la paz no se detenga definitivamente es una esperanza, pero es necesario reconocer los errores. Lo que mal empieza, mal termina. Santos se equivocó cuando hizo una paz que medio país no quería, cuando pasó por encima del no, que ganó en el plebiscito, cuando firmó deprisa, porque era necesario para justificar su Nobel. No es que se haya equivocado en buscar la paz, es una obligación de cualquier mandatario. Se equivocó en la forma como hizo a toda costa ese acuerdo con las FARC, aún por encima de más de la mitad del país. El gobierno Duque debe cumplirles a los desmovilizados que sigan firmes en la legalidad, protegerles la vida y no permitir que Márquez con su banda los seduzca para retomar las armas. El gobierno debe ser el muro de contención, pero el Estado no puede hacer más el papel de bobo útil, no señor. Debe estar vigilante para detectar el más mínimo movimiento de los desmovilizados hacia el rearme. También habrá que cuidar que miembros del partido FARC no terminen con un pie en el Congreso y otro en el grupo de narcomatones de Márquez. Y pregunto, ¿no será hora de reconocer que para proteger la paz hay que hacer algunas reformas que garanticen severidad y celeridad con quienes incumplan? Les dejo esa pregunta. No estoy de acuerdo con que les quiten las curules a quienes ya las tienen, tampoco con echar todo a la basura. Ante la declaratoria de guerra de estos farsantes, Duque tiene en sus manos la ley y la fuerza del Estado para combatirlos. Que los capture y los extradite lo antes posible. Y que le cuente al mundo que a las FARC se les ofreció hasta lo imposible para que se desarmaran. Pero Márquez y sus secuaces prefirieron las armas a la política. Que el mundo sepa que Márquez los engañó. Nada justifica su decisión de volver a delinquir, aunque mejor que lo hagan de frente y no camuflados en el proceso de paz. ¿Para cuándo el partido FARC dejará de llamarse FARC? Iván Duque tiene una prueba de fuego. Debe mostrar su liderazgo. Y si no, corre el riesgo de matar la paz con las FARC. Así haya nacido defectuosa.